Buenos días amigos, video de noticias. Hubo un accidente en Estados Unidos. Un jet privado tipo Cessna Citation 550 es un aparato que se encontró en una trampa. No les voy a mentir, esta es una de las situaciones, la situación que le pasó que me da miedo en este tipo de avión. La voy a detallar a lo largo de este video. Repasemos rápidamente los hechos. Tenemos un Cessna 550. Es un birreactor, un jet privado ligero. De hecho, cuando digo ligero, entiendan que no es el tipo de aparato que es capaz sin dificultad. Eso significa sin escalas ir de San Francisco a París o de San Francisco a Tokio. ¿Ves? Pero es un avión que es extremadamente capaz de ir dentro de Estados Unidos de una costa a otra, hacia el Caribe, hacia México, hacia Canadá. Todo eso y más si se da la oportunidad, debía despegar del aeropuerto de Statesville en Carolina del Norte con destino a Florida. Statesville, Carolina del Norte, es un aeropuerto pequeño con una sola pista orientada 1028 de aproximadamente 2000 a 2100 metros de largo. De acuerdo, entonces es un aeropuerto que no está controlado. Eso significa que tiene un servicio de información, pero no hay un controlador aéreo y cuenta con un sistema de aterrizaje por instrumentos para la aproximación. Así que les voy a contar. El avión despegó con 7 personas a bordo. Se trata de un tal Greg Biffle, que es un piloto de National Association for Stock Car Auto Racing que está medio retirado, así que también es alguien muy activo en el ámbito aeronáutico. Se le ve en línea pilotando un helicóptero tipo Robinson, se le ve al mando de este jet privado en particular. Es alguien apasionado por la aviación. Y quiero decirles en este punto que han habido muchísimos pilotos de National Association for Stock Car Auto Racing que han muerto en los últimos años en jets privados o en accidentes de aviación en general, especialmente en aviones que ellos mismos poseían. También les voy a decir lo que pienso, por qué sucede esto, por qué les pasa seguido a los cantantes, a los pilotos de National Association for Stock Car Auto Racing, a ciertos cirujanos, ¿verdad? Como por ejemplo el Bonanza Vittel. Lo llamaban el asesino de cirujanos por una razón que les voy a explicar en este video. Entonces despegó y luego, aparentemente de inmediato, necesitó regresar a la pista. Todo el vuelo va a durar 7 minutos y el avión no va a subir más allá de 2000 pies. El clima será bastante pésimo, con poca visibilidad y lluvias. Aunque en el momento del accidente no había lluvia en el lugar, sí había lluvia alrededor y la visibilidad estaba reducida con un techo bastante bajo. Te voy a decir lo que esto implica. Mira, por ejemplo, despegas del aeropuerto de Charles de Gaulle con un clima excelente, despegas, rotación, retraes el tren de aterrizaje, tienes un problema, explota un motor, atraviesas una bandada de pájaros, se declara un incendio, necesitas regresar, ¿qué haces? Contactas al controlador aéreo, le dices algo como Mayday, Mayday, tal cosa, o le explicas tu situación, él te va a decir que des la vuelta, regreses y aterrices en cualquier pista. Y al mismo tiempo, él se encarga de detener el otro tráfico. Le echas un vistazo, lo haces al tanteo, aterrizas y 30 segundos después ya volviste a aterrizar. De acuerdo, ese es el primer escenario. Les doy el segundo escenario. Segundo escenario, despegas del aeropuerto de Charles de Gaulle. Pero esta vez, cuidado, entras en la niebla de inmediato. Eso significa que despegas y retraes el tren de aterrizaje. Ya estás en las nubes, ya no tienes visual del terreno. ¿Qué haces? ¿Contactas al controlador aéreo? Mayday, Mayday, Mayday. Dices que necesitas regresar al aeropuerto y él responde, ok, te daré vectores, te tengo en el radar, gira a la derecha, sigue tal rumbo, etc. Te da vectores para regresar porque ya no ves el terreno ni puedes ir solo. Te doy el tercer escenario, así puedes notar que el segundo es más difícil. Si el primero era visual, podrías aterrizar en 1 minuto o minuto 20, algo así. Puedes ver que en el segundo escenario te tomará un poco más de tiempo porque ahí estamos usando vectores para que puedas regresar a la pista. Ahora te doy el tercer escenario, que es el más difícil de todos. Despegas de un aeropuerto, despegas del aeropuerto de Meaux, ¿verdad? Del aeropuerto de Espy o de Statesville en Carolina del Norte. No hay controlador aéreo ni servicio de radar. Si despegas y surge un problema, debes regresar. Además, el clima está horrible. ¿Qué haces?
¿De acuerdo? Por eso les digo que no me gustan esos aeropuertos. Cuando el clima está mal, eso significa que cuando despegamos de un aeropuerto, siempre debemos pensar y tener esa idea en mente. ¿Qué hago si necesito regresar de inmediato? Y algunos aeropuertos al final, porque no hay. Si ves en la aviación, realmente no tienes mínimos de despegue. Puedes despegar con visibilidad casi nula. Cuando ves la pista y llegas a la línea de aceleración, puedes despegar. Eso no significa que tengas los mínimos de aterrizaje en ese momento, así que potencialmente puedes despegar. Por ejemplo, imagina que tienes un sistema de aterrizaje por instrumentos de categoría 1 y luego despegas. Tienes un techo que está a 100 pies, a veces baja más que eso. Ok, tienes visibilidad debajo de la capa de nubes, aceleras, despegas, jalas la palanca, bariómetro positivo. Ya estás en la nube y no tienes mínimos para regresar. ¿Ves a lo que me refiero? Y entonces ahí eso puede crear una situación delicada si inmediatamente tienes una emergencia. Quizá debas ir a otro aeropuerto si tienes ese problema. Pero ¿cómo le haces si el aeropuerto del que despegaste, pues ahí está, no está controlado? Entonces ni siquiera tienes un contacto inmediato con un controlador aéreo que pueda echarte una mano. Entonces, lo que pasó, cuando vemos la trayectoria del radar, tenemos el avión que despegó y se mantuvo a 2000 pies. Uno imagina que tal vez quería quedarse fuera de las nubes, aunque creo que sí estaba dentro de ellas, porque los reportes meteorológicos disponibles hasta ahora muestran nubes muy bajas. El cielo estaba cerrado con nubes a 500 pies y llovizna, así que subí a 2000 pies. Él ya estaba dentro y tenía que buscar el aeropuerto y regresar para aterrizar en él. Entonces ves la complejidad de la tarea. Entonces lo que pasó es que al regresar, todavía en ese momento no tenemos cámaras de videovigilancia, ni cámaras de autos, de puertas, de timbres, ni nada que muestre el avión llegando. Lo que tenemos es el impacto, es decir, unos segundos después del impacto, cuando el avión ya se ha convertido en una bola de fuego. Lo que sabemos con certeza es que al regresar no pudo mantener su altitud. Eso significa que los pilotos probablemente fueron guiados por el señor Biffle él mismo y tal vez por otro piloto que estaba ahí, así que había otro piloto que también estaba presente. Entonces eran los dos quienes pilotaban, eso es algo que la investigación revelará. Era el propietario, o sea, el piloto de National Association for Stock Car Auto Racing, el señor Greg Biffle, quien pilotaba él mismo o solo estaba asistiendo. Hay una imagen que lo muestra sentado a la derecha en la cabina de ese avión. Por cierto, es un avión que está certificado para un solo piloto. No está prohibido volar con dos personas, tener un comandante y un copiloto, pero es totalmente posible pilotarlo solo. Muchos propietarios lo vuelan solos, aunque a veces llevan copilotos y necesitan ayuda. No sabemos cuál era el arreglo de ese día. Sabemos que había otro piloto en el avión, así que después veremos quién lo pilotaba realmente. En todo caso, lo que tenemos es que el avión logra hacer un gran giro a baja altitud y regresa para aterrizar. Ese giro duró aproximadamente 7 minutos, que es un tiempo excesivamente lento de verdad, pero que se explica por el clima que les describí. Entonces lo que pasa es que choca contra los árboles. En un momento dado hay un video que muestra árboles caídos, choca contra la cerca que rodea el aeropuerto. Y entonces en ese momento vemos que es una aeronave que está en peligro. Ya no estamos en un avión que logra mantenerse en el aire, estamos en un avión que está a punto de irse al suelo. Y el piloto ni siquiera puede aumentar su planeo, ni siquiera puede controlar su vuelo para intentar rozar los árboles, la cerca y llegar a la pista que es grande, justo frente a él. Así que probablemente el tiempo se había acabado. Quizá esas personas con 15 o 30 segundos más seguirían vivas. Pero desafortunadamente, ya sabe, ese tipo de razonamiento se puede aplicar a muchos accidentes. Es decir, que si hubiéramos tenido 15 segundos más, sí, pero generalmente no los tenemos. Entonces lo que pasa es que el avión choca contra la pista y se convierte en una bola de fuego. Luego, lamentablemente, las 7 personas a bordo murieron. Entonces, se trata de Greg Biffle, su esposa, 2 de sus hijos. Eso hace 4 más otras 3 personas, incluyendo al piloto del que les hablé, el hijo de ese piloto y otra persona cuya identidad no ha sido revelada. En el momento en que estoy grabando esto, lo que sucede es que 7 personas murieron en ese accidente. Le dieron un TSB al instante, ahora otra cosa. ¿Por qué? Muchas personas de las carreras, del golf, de la música, todo eso, terminan en este tipo de accidentes.
Primero que nada, ya hay un sesgo estadístico para empezar. Eso significa que cuando un jet privado se estrella, no vas a encontrar a un proletario adentro, hay que ser justos. Cuando un jet privado se estrella, siempre vas a encontrar personalidades de alto perfil, necesariamente, porque solo ese tipo de personas pueden permitirse ese tipo de transporte, necesariamente, ¿no? Entonces hay que tener eso en mente de todas formas. Ahora, el otro lado es que no se puede hacer, yo lo digo todo el tiempo en mis videos, no hay que tratar de competir con las compañías aéreas. ¿Por qué? Porque la compañía aérea, cuando tiene, por ejemplo, un Airbus A320, un avión, no es el avión lo que hace a la compañía, es toda la logística técnica y humana que hay alrededor. Cuando tienes un aparato que va a despegar de Carolina del Norte y va a ir a Florida, pues alrededor de ese aparato tienes potencialmente 1000 años de experiencia. No solo tienes a los pilotos en la cabina, también tienes al personal en tierra, tienes a los mecánicos, tienes a los despachadores, tienes a las personas que se encargan de la carga, las personas que se encargan del combustible, tienes a un montón de gente alrededor y este vuelo es organizado por estos profesionales de manera colegiada. Entonces, en realidad tienes mucha experiencia que se pone en práctica. Cuando compras un jet privado, lo que hacen, o un avión de alto rendimiento para usarlo para viajar, bueno, tienes un problema y es que estás bajo presión operativa, tienes que ir porque tienes una cita hoy y mañana es la boda de alguien, entre otras razones. Entonces tienes una presión operativa, tienes que ir, pero al mismo tiempo no tienes a los profesionales a tu alrededor, no tienes la logística que te permita organizar ese vuelo a pesar de la presión o simplemente decir que no lo hago porque simplemente tenemos un logo, eso no existe. Con tu propio avión no cuentas con esas salvaguardas ni ayudas. Y entonces el riesgo precisamente es estrellarse. Te doy solo un ejemplo de alguien que me contó sobre un accidente al que sobrevivió cuando era niño. Sobrevivió con secuelas de por vida, tenía muchas fracturas, todo eso. Bueno, estaba con su papá y luego en un avión monomotor y el clima empezaba a empeorar. Estaban en tierra cuando el clima empeoró, acompañados de 3 amigos. Y de hecho, tenían que irse, porque simplemente si no se iban, tendrían que organizar el hotel. Entonces, ¿sabes a lo que me refiero? Una aerolínea puede fácilmente organizar hotel, reubicar pasajeros o cancelar un vuelo con un Airbus A380. Te van a decir que lo sienten, que no se van y que tienes que ir a hablar con la gente de servicio al cliente. Pueden regañarte o decirte que esperes o llamar a seguridad o lo que sea. ¿Ves a lo que me refiero? Los pilotos están desconectados de eso, como el de la 380 que dice, bueno, no vamos. Lo sacan, llega a la escalera, gira a la derecha, toma un auto y se va. No podrás hablar con él, ¿de acuerdo? Entonces, él puede hacer eso sin ninguna presión operativa, no se preocupa por ti. Es la compañía la que va a pagar o la que va a dar vales para bebidas o se las va a arreglar para encontrar otro avión. Pero cuando eres tú el piloto, eres tú el organizador, eres tú el que toma las decisiones. Quiero decir, tienes demasiados roles al mismo tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Este tipo que me cuenta, el día estaba terminando. No sé qué tenía esa ciudad, no había hotel ni nada, así que había presión. Ellos dijeron, de todas formas, nos vamos, me voy, porque si no me voy, esta noche vamos a dormir en la calle, así que se va. El clima los alcanza y luego va a hacer que el avión aterrice a la fuerza, así que estaban cruzando una especie de macizo montañoso. Lo que ocurre es que los vientos descendentes tomarán el avión como una mano y lo estrellarán contra el bosque. Entonces el avión se estrelló y hubo muertos. Él apenas sobrevivió. Pero bueno, presión operativa porque no pudo organizar todo. Por eso, bastante seguido vas a ver que esos dueños de aviones se encuentran en esa situación. Entonces, honestamente, si algún día tienes un avión, un jet privado, por favor, usa las aerolíneas, compra un boleto de avión en una aerolínea regular bajo la parte 121. Ves, estás tranquilo. Es cierto que el servicio al cliente ya no es lo que era. Si puedes comprar un jet privado, puedes pagar clase ejecutiva o primera clase. Tendrás una terminal solo para ti, tendrás una sala very important person, tendrás un chofer y todo eso y todo eso. Eso te costará igual o menos que un jet privado, pero al mismo tiempo seguirás estando completo. Eso es todo, amigos. Gracias por ver este video hasta aquí. Gracias a quienes apoyan este canal suscribiéndose. La pizarra detrás de mí es de un video que grabé para los suscriptores hace poco.
Miren, está en la página de los de este sitio o bien está en el enlace que les dejo abajo. Es un video sumamente interesante. Un colisión contra el terreno sin pérdida de control en el Gran Norte. Por eso ven que la pista detrás de mí es la 35T, que significa 35 verdadero. Video interesante. Y claro, hay más en preparación. Gracias amigos, nos vemos en el próximo video.